Salud Mental para el Fin del Mundo, un podcast de Laboratorio Afectivo y Viva Comuna. Hola de nuevo. Este es un capítulo más de nuestro podcast Salud Mental para el Fin del Mundo. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos importa mucho porque es algo que nos atraviesa y atraviesa todas nuestras vidas de principio a fin. Y es el conflicto y cómo sobrevivir a él. Así que soy Mainé, entremos. ¿Qué nos han contado el conflicto? Creo que muchos de nuestros problemas para resolverlo, atenderlo y sostenerlo tienen que ver con cómo de inicio nos han planteado que deben llevarse los problemas o que deben abordarse los conflictos. Porque de pronto nos han llenado estas narrativas en donde lo importante del conflicto es entender quién sale victorioso, porque esa es la persona que accede como a cierto nivel de poder en las relaciones. Algo bien interesante es que en relaciones sobre todo de pareja, pero la verdad es que me he dado cuenta de que puede ser cierto para cualquier relación, aunque en las de pareja se ve de manera más clara o más pronta. Cuando pasamos, digamos que la luna de miel, este periodo en donde todo es bonito, todo es increíble, me caes lo máximo y no hay nada de malo en ti, llegamos eventualmente a la parte de la lucha por el poder. Y la lucha por el poder es cuando empiezan a haber pequeños conflictos en la relación y que su resolución es muy importante, no tanto por los conflictos en sí mismo, sino porque empieza a marcar la distribución de poder de cómo va a funcionar ese vínculo. Entonces, en la lucha de poder que se da pasada la luna de miel en las relaciones tradicionalmente de pareja, lo que se hace más que resolver el conflicto específico que surge es imponer una dinámica de cómo se van a resolver el resto de los conflictos y de cómo yo voy a poder afirmar mi poder sobre ti. Obviamente eso también es muy típico del amor romántico, porque al final el amor romántico, como ya vimos en nuestro querido taller de Construyendo el Amor Romántico, es al final una propuesta de distribución del poder a través de los afectos. Y por supuesto que una parte importante de ese paradigma de vinculación es entender cómo se posiciona el poder y cómo lo ejerce cada una de las partes de acuerdo a los roles de género asignados, ya como otros factores que atraviesan como clase, raza, nacionalidad, etc., etc. Pero es muy problemático vivir con este concepto del conflicto y tratar de resolverlo desde ahí. Y algo que a mí me parece esencial al momento de vincularnos es saber gestionar el conflicto, porque definitivamente aparece. O sea, no hay manera en la que en un vínculo no haya un conflicto. Puede ser menor, puede ser mayor, pero en esa etapa que normalmente conocemos como la lucha de poder de los vínculos, creo que hay un potencial enorme, no por afirmar mi poder sobre la otra persona o establecer una dinámica en donde yo soy la persona dominante, sino por proponer otras formas de vincularnos. Y entonces tenemos que reentender el conflicto porque muchas veces se nos ha planteado como este espacio en el que lo más importante es tener razón. Y el gran problema con eso es que en realidad los conflictos son una herramienta, mecanismo social para llegar a nuevos acuerdos y para evolucionar o profundizar los vínculos. Y cuando yo uso ese mecanismo como una forma de arrebato de poder, solo profundizo los problemas que tenemos, creando grietas que eventualmente llevan a más conflicto. Entonces es un círculo vicioso porque idealmente el conflicto surge cuando hay una brecha que debe ser atendida, cerrada y reparada, pero si lo único que hago es jalar, estoy profundizando la brecha y no llego nunca a resolver lo que inicialmente me está lastimando. Solo pongo un espacio en el que la dinámica establecida es ahora yo gané, pero viene otro conflicto y después te toca ganar y luego vuelvo a ganar yo. Y entonces se convierte como en este arrebato de estafeta del poder constantemente. Y creo que es uno de los problemas que más gente tiene en sus vínculos cercanos, no saber atender el conflicto y que hay un montón de conexiones que terminan desgastándose, erosionándose o de plano extinguiéndose porque las personas involucradas no sabían gestionar el conflicto, pero si lo hubieran podido hacer, si hubieran tenido un poco más de herramientas, podrían haber llegado a un lugar distinto. Entonces, eso es lo que nos contaron del conflicto, que es un espacio en el que lo que importa es ganar, establecerse como la persona dominante, salirte con la tuya, engatusar a la otra persona y punto. Pero ¿qué pasa si lo que nos han contado no es la historia completa y resulta que podemos utilizarlo a nuestro favor?
entendiendo que cuando un conflicto sale en el vínculo, es un mecanismo de atención a las personas que lo integran para decir, hey, acá hay algo que abordar y hay algo que trabajar antes de seguir avanzando. Es como si fuera un videojuego en el que necesitas un pequeño reto para aprender una habilidad específica que te va a servir en el siguiente nivel. No sé si alguien acá ha jugado un juego que se llama Overcooked, que es lo máximo y lo amo. Si no lo han jugado, jueguenlo, es muy adictivo. Básicamente es un juego de preparar comida. O sea, estás tú y tus amiguites y tienes que preparar órdenes de comida para les comensales y ahí te ponen la comanda de prepara sushi, prepara hot dog, prepara dumplings, como un montón de recetas. Y en Overcooked hay pequeños pasos y pequeñas recetas que en el momento en que las estás preparando en sí mismas te dan puntos y te pueden dar estrellas, pero en realidad lo que te ayudan es a profundizar ciertas habilidades porque los platillos que vienen después son más complejos. Y a veces la gente se estresa demasiado en esos pequeños microniveles en el que estamos aprendiendo una habilidad nueva para un nivel que va a venir después. Y hay un montón de conflicto con la persona con la que estamos jugando porque es como, no, que tenías que poner el arroz, maldita sea, ya no se coció, que no. ¿No? Y entonces ahí es la tensión porque Overcooked es muy tenso y termina la gente peleada. Pero creo que es muy interesante eso, o sea, pensar en, ni siquiera importa si ahorita ganas la estrella, no importa si ahorita entregas 5 platillos o entregas 4, no importa si te equivocas y mandas el arroz crudo, ahorita no importa, porque lo importante en este proceso es justo entender qué de él te cuesta trabajo, es dónde están las cosas en las que vas a necesitar ayuda, cuál es tu fuerte. Tal vez no va a ser tu fuerte nunca acordarte de lavar los platos, pero eres muy bueno poniendo arroz y eres muy bueno calculando los tiempos de la estufa y entonces no se te quema. Ah, ok, entonces ahora yo que sí puedo estar más al pendiente de los platos puedo encargarme de eso mientras tú vas con el arroz. Y para que descubras eso tienes que hacer varios niveles sin tener la intención de ganar, sin tener la intención de que te vaya increíble y saques 3 estrellas. Los primeros niveles, cuando los cursas, bueno, al menos en Overcooked o así le hemos terminado haciendo yo y mi pareja, cuando los juegas la primera vez, se trata de entender cuál es el contexto, qué es lo que se requiere hacer ahí y cuáles son las fortalezas de cada uno para abordarlo. Y entonces también cambiamos de lugar, primero a mí me toca hacer una cosa, después a él le toca hacer otra cosa, y al final cuando decimos, ya estamos listos para ahora sí ir por las 3 estrellas, ya nos preguntamos, ¿a ti qué te gustó hacer más? ¿En dónde te atoraste más? ¿Te sirve si te ayudo en esto? ¿Te sirve si te ayudo en lo otro? Y hacemos una estrategia en la que ahora sí vamos por las 3 estrellas y usamos todas las herramientas que desarrollamos a través de 8 rondas de práctica, en la que no importaba fallar, en las que daba lo mismo si se nos pasaban todos los platos, lo importante era aprender. Y creo que aunque puede ser de repente una analogía medio básica, porque pues es un juego, en realidad creo que es bastante profunda, porque en el momento en el que entendemos que también el conflicto es relacional y que esto significa que sale en un contexto social, su función también es atender algo en ese contexto. Si no, no saldría, no es como que nada más estás pasando una buena tarde y la vida te dice, ¿sabes qué? Te la estás pasando muy bien, toma un conflicto. No, el espacio relacional en el que surge te dice, hey, acá hay algo que debe atenderse y este conflicto es una oportunidad para atenderlo y generar nuevas herramientas para que el problema no se vuelva más profundo o de plano inabarcable. Y el conflicto siempre trata de que el espacio social en el que surge debería abordarlo justo de manera social, menos acerca de tú hiciste, yo hice, quién tuvo la culpa, quién paga los platos rotos, a quién se castiga, etcétera, etcétera, que es una visión muy punitiva del conflicto y que tiene sentido que lo veamos desde ahí, porque al final crecemos en contextos que nos orientan hacia esa narrativa, pero, lo importante es poder entender que si atendemos esa cosa que surge como problemática de manera colectiva, podemos construir peldaños dentro del vínculo que sirvan para llegar a otros niveles de mejor manera. Entonces en el conflicto no soy yo contra ti, somos nosotros versus el problema. Entendiendo que también el conflicto es un ente separado de lo que eres tú y de lo que soy yo. Abordémoslo con una pareja porque creo que puede ser como didácticamente más sencillo. Si tenemos una pareja, soy yo, es la otra persona, ¿cuántos elementos hay en esa pareja? Podríamos decir que 2, que soy yo y la otra persona. Pero en realidad hay 3. Soy yo, la otra persona y la relación. La relación siempre debe verse como un ente separado. ¿Por qué? Porque al momento en el que surge algún conflicto en la relación, mi conflicto no es contigo, tu conflicto no es conmigo.
el conflicto que ocurre está en ese espacio compartido que llamamos la relación. Y por ende, a ambos nos toca analizar qué pasó ahí y cómo lo atendemos, porque ambos tenemos algo de nosotros depositado en ese vínculo, pero no es la totalidad de lo que somos. Y cuando podemos hacer ese movimiento de, ok, esto que está siendo medio problemático está fuera de mí y está fuera de ti, entonces lo que nos toca es agarrarnos las manitas y resolverlo como un rompecabezas, se vuelve menos amenazante. Porque también te puede poner muy a la defensiva que en el momento en el que tú arrojas la responsabilidad sobre otra persona o reclamas por un conflicto a la otra persona inmediatamente va a decir, no, pero pues no es mío. Tú tuviste la culpa por ta. Entonces, si lo que hacemos es como este juego de la papa caliente, vamos a empujar a una dinámica en la que nadie quiere perder. Nadie quiere quedarse con la papa caliente, nadie quiere asumir la responsabilidad. Si entendemos que el conflicto es relacional y que surge de una dinámica conjunta, ambos desde el inicio nos vemos forzados a asumir la responsabilidad, no en un sentido de echarnos la culpa y pedir perdón, sino en un sentido de decir qué de mí formó parte de esto y qué de mí puede formar parte de lo que nos saque de esto, ¿no? Entonces me parece bastante importante hacer ese pequeño cambio de perspectiva porque nos lleva mucho más lejos. Y creo que también la forma en la que podemos expresar claramente qué parte de mí está tocada por ese conflicto ayuda a la otra persona que está conmigo en ese vínculo o las otras personas a tener un conocimiento más profundo de mí. Creo que el conflicto no solo es este lugar en donde podemos entrar a nuevas etapas más maduras de los vínculos, sino también es este espacio en donde puedo conocer de manera más completa a la gente con la que comparto ese espacio emocional. De repente puedo entender, ok, no sabía que esto para ti era un tema muy delicado, muy doloroso, muy difícil, pero ya lo tengo mapeado. El conflicto me ayudó a hacerlo. Y de ahora en adelante, ¿cómo voy a usar esta información de manera estratégica? Para saber que cuando entremos en este territorio complicado, te tengo que cuidar más, porque a lo mejor es algo que toca fibras sensibles. Y viceversa, tú me tendrás que cuidar más en otros espacios. Y cómo hacemos herramientas conjuntas que nos permitan ir de la mano, pero también poniendo atención a cuáles son los potenciales focos de conflicto, porque cuando aprendes a abordar el conflicto de manera estratégica, también vas encontrando cuáles son las cosas que te llevan a él y vas pudiendo mapear y anticipar muchas cosas que podrían terminar detonando algo problemático en la interacción que puedes cachar desde antes. Y este es un músculo que se va desarrollando. Al principio, si ese nunca ha sido tu aproximación al conflicto, te va a costar un montón de trabajo. Pero poco a poco, si vas usándolo no solo como una vía de generación más profunda de intimidad, sino de autoconocimiento y conocimiento de las otras personas, puedes ir prendiendo alertas cuando empieces a orbitar zonas que sepas que pueden ser problemáticas. Y eso te ayuda un montón porque también te ahorra energía emocional porque no necesitas que la bomba explote para atenderla y desactivarla. Entonces, algo muy interesante del conflicto y de la manera en la que puede ser una cosa muy distinta de la que nos han dicho, es que al final quitarte de encima la narrativa de que hay que ganar, es quitarte también de encima la narrativa de que quieres hacer al otro perder. Es dejar de tratar de ponerle el pie sobre el cuello y empezar a entender su parte y hacerte cargo por lo que su parte te genera, que creo que es uno de los elementos más difíciles. Porque hay muchas cosas que cuando renuncias a esta forma de lidiar con el conflicto, de repente no sabes dónde poner. Sientes que tienes agarrado todo lo que te duele y todo lo que te afecta y todas las cosas que te enojan, pero no puedes aventarlas a la otra persona, pero no puedes solo decirle, esto es tu culpa, resuélvelo. Sino que tienes que confrontarte con eso que tienes agarrado y que aparte de tenerlo agarrado es muy pesado porque es doloroso y porque te quita espacio para sostener otras cosas. Pero en esta labor de, yo cargo lo que es mío y poco a poco voy poniéndolo en un espacio. Y también me voy deshaciendo de esta idea de, esto te toca a ti, esto me toca a mí. Y nos vamos empezando a entender desde el, esto nos toca a todas las personas acá. Y obviamente habrá cosas que son muy personales y que tienen que ver con mi historia muy particular. Y eso tengo que atenderlo desde la individualidad y desde las herramientas que yo tengo. Pero también eso lo puedo socializar, también puedo hablar de qué procesos estoy siguiendo, también puedo hacer un mapa a la otra persona para que entienda qué es lo que está ocurriendo dentro de mí. Y decirle, hey, me encantaría atender esta parte del conflicto, pero en este momento este es mi mapa interno. Y mi mapa interno me reduce las posibilidades de atender todos estos factores o todas estas cosas que ocurren afuera. Entonces no es que no lo quiera atender, es que ahorita tal vez mi disponibilidad es baja, no entiendo cómo hacerlo, sigo necesitando demasiada energía al interior y necesito tiempo, necesito espacio para poder
ir hacia afuera, ¿no? Para poder dar una resolución, para poder tener más herramientas volcadas hacia nuestro proceso colectivo. Y creo que eso es bien, bien valioso, porque en el momento en que puedes hacer esta traducción y puedes compartirlo con otras personas, también dejamos de vincularnos a ciegas, que creo que es una de las otras grandes cosas que causan mucho conflicto. No tener contexto de dónde está la otra persona y pelearnos porque quisiéramos que estuviera más disponible, más abierta, que nos diera más, cuando muchas veces esa persona solo no está sabiendo comunicar, que aunque quiera dar mucho, no tiene gran cosa que dar en ese momento o requiere una energía mucho más introspectiva para ese proceso en específico. Y entonces también analizar nuestra relación con el conflicto implica replantearnos lo que pedimos o lo que esperamos en un vínculo y la manera en la que lo pedimos. Y también entender que los vínculos mutan. Entonces que puede ser que de repente una persona tenga muchísima disponibilidad, tiempo, energía, dinero, lo que sea, y que de repente ya no tanta. Y eso tampoco es personal. Y los recursos de otra persona y la disponibilidad de otra persona no son un reflejo directo de su vínculo contigo en específico, sino de muchas cosas de su contexto. Y creo que también repensar el cómo nos tomamos las cosas, incluso aquellas que nos dañan, y ponernos a pensar en, puede que no sea personal, pero si aún así me afecta, entonces tengo que tomar una ruta de acción para cuidarme. Puedo deshacerme de la idea de que la otra persona me hace daño o la otra persona me debe algo. Y cuando empiezo a aceptar la realidad de que no es tanto que me deba o que tiene que darme, sino que en este momento no lo puedo hacer, esa es la realidad. ¿Y qué voy a hacer ahora yo? ¿Cómo voy a abrazar ese proceso? ¿Puedo un rato estar en paz con que así va a ser? Con que va a haber cierta distancia, con que la otra persona no está a tiempo, con que no tiene los recursos, los mismos recursos que yo para atender el tema en ese momento. Y entonces, ¿qué implica para mí sostener eso? Si es viable, cuánto tiempo, cómo se lo comunico, cómo llegamos a acuerdos que nos cuidan ambas partes. O de plano no puedo, porque también se vale no poder. Y entonces el camino por ahí es otro. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que yo me aleje lo suficiente o para que yo me cuide en ese proceso en el que la otra persona no va a estar disponible para mí? Y puede ser muy duro. Y creo que a veces se vuelve mucho más duro porque estamos acostumbrados a pedir distancia o a generar cierres o echar pasos para atrás en las relaciones desde el enojo, desde el reclamo. Me gusta mucho el título de este libro, ¿no? De Yo te amaba y me chingaste. Creo que hemos aprendido mucho a cortar de tajo emociones, sentimientos, vínculos, desde esta idea de no me diste lo que me debías dar. Y creo que a veces, por supuesto que es cierto, por supuesto que hay gente que nos quita mucho, que nos da poco, que termina no siendo recíproca, que termina siendo muy injusta, usándonos, o sea, como que hay muchas cosas que sí pueden salir mal y que sí, por supuesto, te hacen daño y que no, de ninguna manera son tu responsabilidad, pero que te vuelven a dejar en este lugar de cómo me estoy desprendiendo de esto, qué emoción estoy utilizando para dar un paso atrás. Y creo que en los conflictos que se mantienen activos y en los que el fin último es seguir en este vínculo a pesar de lo que ocurra acá, pues puede ser muy desgastante. Puede ser muy desgastante porque sobre todo si se hace este lugar de quién gana, quién pierde, quién tiene el poder, termina siempre alguien cediendo. Pero termina justo eso, cediendo, no acordando, cediendo absolutamente cosas que tal vez no debería de ceder. Y muchas veces terminamos diciendo que sí, pero es un sí que no está sostenido en consentimiento real y que por ende encamina al resentimiento. Y el resentimiento es una brecha que se abre y se abre cada vez más. Y que por esa brecha se cuelan muchas cosas. Y entonces es cuando caímos en el círculo vicioso del resentimiento, cuando tenemos un conflicto y la respuesta es volver a conflictos que habíamos tenido antes, ¿no? O sea, que me dices, híjole, te comiste mi pastel del refri y eso no lo puedo permitir. Y tu respuesta es, bueno, pero tú hace 2 meses te comiste mi zanahoria rallada. Y el otro día que estaba tu hermana aquí, le diste uno de mis huevos. Y entonces, de repente ya ningún conflicto se trata del conflicto que está ocurriendo en ese momento, sino de todos los que han ocurrido antes, porque cada nuevo conflicto se vuelve una nueva oportunidad de acceder al poder. Pero ahí ya no estoy peleando o ya no estoy discutiendo por lo que se supone que en ese momento quiero resolver, sino por la posibilidad de volver a ser yo quien domine. Y eso no es un vínculo seguro.
para nadie. Y algo que ocurre mucho en laboratorio afectivo es que nos preguntan mucho sobre cómo lidiar con los problemas, con los conflictos, en diversos tipos de relaciones. Preguntan mucho de indicadores para saber cuál es un amor sano, un amor seguro, un amor bonito, un amor libre, etcétera, etcétera, que obviamente puede ser de cualquier tipo. Pero creo que la gente siempre espera estos indicadores de te sientes feliz todo el tiempo, sientes mucho calor en el corazoncito, sonríes todo el día, ¿no? O sea, como estas cosas que remiten a la felicidad. Pero creo que para mí uno de los más grandes indicadores de una conexión segura en cualquier espacio es la manera en la que gestionan sus conflictos. Y sobre todo, la disponibilidad y apertura a que el conflicto surja. No evitarlo a toda costa. Porque creo que muchas personas gastan un montón de energía en huirle al conflicto. Y el conflicto, creo que todo lo contrario debe hacérsele. Hay que esperar que salga entre más pronto posible y cuando salga hay que pensarlo como una oportunidad de ambos por hacer un ejercicio responsable del poder y cuidar el vínculo en el proceso de resolver lo que sea que necesite ser resuelto. Y creo que también una de las grandes claves para lograr esto es la manera en la que nos comunicamos cuando tenemos conflictos, las palabras que usamos, el tono que usamos. Siempre poner énfasis en que la otra persona, sin importar, ¿no?, la situación en la que nos encontremos y qué tan tenso pueda llegar a ser el conflicto, porque a veces sí genera mucha tensión, que la otra persona sepa que sigue siendo amada, que sigue siendo escuchada, que lo que está en juego ahí no es el afecto. Lo que está en juego ahí es un acuerdo que tal vez ya no sirve y que se puede cambiar, pero que el cambio de acuerdo no afecta cuánto quieres o cuánto cuidas a la persona. Y yo me di cuenta hace ya varios años, tal vez como 7, 8, que tenía esta gran tendencia a querer ganar las peleas en las que estaba y que los conflictos se escalaban a la pelea, porque esa es otra, ¿no? O sea, de que puedes tener un conflicto y no necesariamente eso implica que tienes una pelea. El conflicto se puede resolver de manera bastante tranquila. La pelea creo que es algo más uno a uno, cuando el conflicto es un problema que surge para que en conjunto encuentren una solución. Y entonces me daba cuenta de que tenía este impulso competitivo por ganar el conflicto, por ganar la pelea. Y no me encantaba porque obviamente eso planteaba dinámicas en mis vínculos que no me servían o que no estaban orientadas a construir el tipo de vínculos que a mí me interesa construir. Y me costaba mucho trabajo, o sea, como que lo pensaba y lo racionalizaba y podía decir, híjole, sí, estuvo terrible y hay que volverlo a hacer y la paz y sin violencia, bla, bla, bla. Pero la verdad es que al momento del conflicto te entra el acelere de, tengo que ganar, tengo la razón. Y me daba cuenta, sobre todo, que en conflictos en donde yo sentía que no tenía tanto la razón, de pronto mantenía la necesidad de posicionarme desde ese lugar que yo ya sabía que tal vez no estaba tan correcto o en el que puede que la otra persona hiciera más sentido su propuesta, pero no quería ceder ese espacio que ya había montado. Y yo misma decía, pero güey, o sea, tú no tienes la razón. Y aún así me costaba mucho trabajo dejarlo ir. Y creo que algo como muy útil para mí fue aproximarme a eso menos desde mi cabeza y un proceso enteramente cognitivo e integrar un poco más al cuerpo. Y lo pensaba justamente como una estafeta, ¿no? Entonces me imaginaba que en la relación, o sea, en cualquier relación, hay una estafeta del poder y entonces es como un palito que alberga todo el poder. Y que quien lo tiene, pues un poco puede dominar sobre la otra persona. Y me costaba tanto trabajo como cognitivamente en los conflictos renunciar a este camino de la dominación, que lo que empecé a hacer es, cuando estaba en un conflicto con alguien cercano y sentía que me estaba costando trabajo irme por la vía de resolvámoslo en colectivo en lugar de, ¿no?, de volverlo como un ping-pong de a ver quién gana, literalmente apretaba la mano y sentía que estaba agarrando la estafeta, ¿no? O sea, me imaginaba que estaba agarrando la estafeta y genuinamente apretaba la mano para, ¿no? O sea, que mi cuerpo sí sintiera que estuviera agarrando algo y ponía mi mano hacia enfrente y la abría y la soltaba. Entonces como que mantenía mis puñitos cerrados en la discusión, en el conflicto, en lo que sea, y los iba apretando y apretando y apretando, y cuando sentía que estaba apretando demasiado fuerte y que estaba mucho más reacia a aceptar la postura de la otra persona, a escucharla, a llegar a una conclusión colectiva, extendía la mano y la abría.
y respiraba, ¿no? O sea, daba 2 respiraciones, 2 inhalaciones y luego una exhalación. Y otra vez, me volví a apretar la mano, la volví a soltar. Y me sirvió muchísimo ese ejercicio, no solo para visibilizar lo mucho que me costaba soltar, porque me costaba mucho, sino para poder acompañar mi proceso cognitivo que de repente yo sentía demasiado abstracto y demasiado abrumador a través de mi cuerpo y decir, renunciar a abordar esto como un juego en el que alguien tiene que ganar implica abrir la puerta a construir un vínculo en el que la otra persona no me quiere ver perder. No sé si tiene sentido, pero de eso se trata, porque al final un juego es de 2 o más de 2 y necesitas que la otra persona o las otras personas participen en la dinámica para que tenga validez el resultado. O sea, si yo digo voy a jugar Monopoly sola, pues ¿contra quién juego? Si gano, ¿a quién le gané? Pero de repente si tengo 3 personas ahí sentadas conmigo, entonces ahora sí, te voy a ganar y te voy a cobrar renta y voy a tener más puntos y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿cuál es la consecuencia inadvertida de manejar el conflicto como este espacio de lucha de poder? Que solo establecemos relaciones con personas que están haciendo lo mismo. Solo establecemos relaciones con personas que quieren que perdamos. Y esto no quiere decir que esas personas son malas. Eso quiere decir que esas personas tampoco tienen herramientas para resolver o atender los conflictos de manera más empática y de manera más amorosa. Pero entonces todo conflicto en ese vínculo se va a tratar de que o ganamos y nos sentimos bien por hacer sentir mal a la otra persona, o la otra persona gana y nos hace sentir mal en el proceso. Y volvemos a eso un vínculo inseguro. Creo que eso fue lo que más me abrió los ojos a lo importante que era desligarme de esa visión. Y desligarme de esa idea, siendo yo una persona competitiva, que quería tener la razón, etcétera, etcétera. Creo que ha sido como de las cosas más complicadas que he hecho en la vida y que aparte todavía no lo termino de hacer, o sea, no crean que ahora yo floto en las nubes y nunca nada me afecta. No, o sea, por supuesto que no. O sea, todavía de repente me engancho y de repente no encuentro la herramienta suficiente y la riego y tengo que pedir disculpas y tengo que volver a aprender. Pero ¿saben qué ha sido hermoso? Que las relaciones que he construido a través de que este empezó a ser un camino muy importante para mí son vínculos que siempre me dan la oportunidad de seguir aprendiendo y seguir equivocándome. Porque yo ya sé asumir responsabilidades por esas equivocaciones y sé hacer reparaciones cuando me equivoco y la gente con la que me vinculo no quiere que yo pierda. Porque saben que al perder yo, perdemos todos. Porque el vínculo compartido nos toca a todos. Y entonces, a través de esta mirada compasiva de la gente que me ama y de la gente que me cuida, incluso en mis momentos de la regué, soy capaz de decir, no manejé bien este conflicto, pero aprendo mucho de cómo tú me miraste con compasión y con amor en el momento en que yo estaba fallando y no lo usaste en mi contra. Admiro mucho la manera en la que gente muy cercana a mí, que amo con todo mi corazón, de repente, ¿no? Me ha ganado el impulso de agarrar la estafeta del centro de la mesa y decir, ya es mía, yo tengo el poder, ¿no? Y la otra persona no tiene el impulso de arrebatármela. Está ahí sentada esperando a que yo vuelva a tener los recursos para volverla a dejar sobre la mesa y para decirme, hey, ¿todo bien? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasó? ¿En qué te puedo acompañar? Y yo también puedo hacer eso por ellas, ¿no? Porque también a veces ellas se equivocan. Y creo que ese es un nivel de seguridad gigantesco que me ha traído y que creo que le ha traído a muchas personas cercanas a mí la posibilidad de entender el conflicto como una oportunidad y no como un desafío de poder. Y creo que a nivel de salud mental personal, algo que se ha revolucionado un montón mi entendimiento de mí misma, de otras personas, como persona, pero también como facilitadora de espacios de salud mental, ha sido reentender mi propia relación con el conflicto y también reentender la reacción de las demás personas ante el conflicto, tratando de ser más empática con la relación que ellas tienen ante esas problemáticas y cómo esas problemáticas han funcionado en su vida antes como un mecanismo para acceder al poder o para ser excluidas de él. Porque definitivamente me cuesta menos trabajo ser empática y paciente cuando entiendo que la reacción de esa persona al conflicto que estamos teniendo no está arraigada o centrada en mí o contra mí, sino en un proceso interno de la otra persona que todavía está aprendiendo a tener conflictos de manera distinta. Y eso, cuando sé que no es un ataque personal y es más un camino que cada quien toma y que algunas personas son más conscientes y otras menos conscientes,
también entiendo cómo aproximarme a eso, ¿no? Y hay procesos en los que es más seguro, hay procesos en los que puedo acompañar a la otra persona y puedo tener paciencia y puedo esperar a que llegue a sus propias conclusiones, a que haga reparaciones, si es que hizo o dijo algo que tal vez me afectó, etcétera, etcétera. Pero también hay procesos en los que yo entiendo que la persona está muy lejos de estar en el espacio en donde para mí sería seguro establecer un vínculo y entonces tengo que cambiar de fondo las expectativas de lo que yo quería en esa conexión o debo dejar la conexión de plano, ¿no? Y está bien, pero creo que cuando entiendo eso como un marcador importante de la gente con la que sí puedo conectar de manera muy cercana o la gente con la que tal vez necesitaré más espacio o que de plano no podré tener cerca, también incluso esa desconexión la hago desde un lugar más empático, no desde este lugar de, ay no, yo no quiero conectar contigo, sino tal vez como, hey, me hubiera gustado conectar un buen contigo, pero la verdad es que no puedo comprometer mi seguridad emocional en este momento para ser arrastrada a este proceso que a mí me costó mucho tiempo ir acomodando de una forma que a mí me hiciera sentido, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Cada quien tiene su camino. Cuéntenos cómo ha sido el suyo. Y les dejo con nuestras sabias palabras del día de hoy. Nuestras sabias palabras del día de hoy, cortesía de Marshall Rosenberg, que es una persona muy importante en el campo de la comunicación no violenta y que tiene trabajos muy interesantes. Por si no lo conocen, pues ahí chéquenle. Creo que Marshall Rosenberg, así como pequeño apéndice, tiene cosas muy chidas. Yo le he aprendido mucho, pero también tiene cosas como medio problemáticas. Creo que sobre todo porque de repente me parece que le faltan elementos a su lectura y no problematiza tanto desde lo social. Esa es mi opinión. Pero creo que su trabajo aún así vale mucho la pena. Pongo este pequeño paréntesis para que si se aproximan a él lo hagan desde un lugar crítico, pero también creo que hay mucha cosa valiosa que encontrar ahí. Y la frase es, la vida es un esfuerzo por comunicar. Y es una frase breve, pero que creo que resume cosas bien importantes. Que el conflicto es también un lugar en el que nos encontramos dos o más personas haciendo un enorme esfuerzo por comunicar y por ser escuchadas. Y cuando entiendo que la otra persona, incluso si no lo hace de la misma manera, está intentando comunicarme algo, tal vez entonces también es más fácil pensar menos en cómo regresarle la respuesta y ganarle el argumento y más en cómo puedo escucharla de tal manera que se sienta segura y que pueda sentirse escuchada. Porque gran parte del malestar que viene en el conflicto sale de eso, de no sentir que la otra persona me escucha. Entonces, eso creo que es una lección valiosa. Y acá pongo también un enorme paréntesis de que todo esto que hablo respecto al conflicto no aplica para situaciones de violencia, ¿no? O sea, si alguien te está gritando, si alguien te está aventando algo, si alguien te está amenazando con golpearte o te está golpeando, por supuesto que lo que toca ahí no es ser más empática y paciente, sino retirarte, defenderte, ponerte segura, segure. El conflicto desde un lugar sano siempre será seguro. Y puede la violencia tener conflicto, pero el conflicto no es inherente a la violencia. ¿Ok? Entonces, nada más hago esta pequeña aclaración porque sí es bien importante entender que a la gente que nos violenta no le debemos más compasión y más presencia, sino que ahí lo que hay que hacer es buscar ayuda y protegernos de la manera en la que mejor podamos. Entonces, les dejo con eso. Piensen un poco en cómo abordan el conflicto y si quieren, mándenos un mensajito a Laboratorio Afectivo, @laboratorio_afectivo en Instagram o TikTok y seguimos conversando por allá. Les mando un abrazo. Si quieren saber más de todo lo que hacemos en Laboratorio Afectivo, síganos en redes. En Instagram estamos como @laboratorio_afectivo y en todos los demás lugares como Laboratorio Afectivo. También recuerden que para todo lo relacionado con charlas, talleres, material, productos, colaboraciones, pueden encontrarnos en la página laboratorioafectivo.com o escribirnos al correo laboratorioafectivo@gmail.com. Este es un podcast producido por Laboratorio Afectivo y casa productora Viva Comuna. La producción ejecutiva, escritura y conducción corre a cargo de Maine Cortés, el sonido directo y la edición a cargo de Frida Arroyo, la edición y producción a cargo de Lucía Mondragón y Jennifer Miranda. Muchas gracias a todos de parte del equipo.